Los adolescentes van al colegio, pero ellos no irán. Tienen cita con el diablo, sí, con el demonio, y con el diablo, el jefecito que les va a dar las nuevas instrucciones para una muerte pagada por adelantado. O usted llega antes en el taxi, se baja. Como se lleva al fierro, se va en el taxi. Entonces ya se baja y se monta en la moto. Se monta en la moto. Y ya le aparece en la moto y se baja normal. ¿Qué están preparando? Un homicidio. Están preparando. Un homicidio que, vea, ¿cuánto hace que tienen que hacer eso y no lo han hecho, hermano? ¿De quién se trata? Una vieja. Si no matan a la vieja, los matan a ellos. Bueno, ellos mismos saben que sí, a ellos, a él y a él. ¿Por cambio de clima? ¿Por qué? Porque se comprometieron en matar a la vieja y todavía no le han hecho eso, entonces si no matan a la vieja, ahí los matan a ellos. Yo estaba en el pueblo, tenía como 13 años y se me empezó a acercar esa gente. Yo sabía ellos de qué era, pero nunca habían tratado conmigo, pues. Me empiezan a decir que tengo que hacer un trabajo y que iba a trabajar con ellos y yo no... Pues yo casi que me hacía el bobo, ¿cierto? Pero nada, me seguían y cada vez más intenso, cada vez más frecuente. Hasta que un día se me acercó uno de ellos y me dice: usted va a matar a alguien. Quiera o no. Ya usted sabe que si no lo mata, pues el que muere es usted, ¿cierto? Y nada, pues yo ahí no sabía qué hacer, yo ni me fui, pero tampoco iba a hacer lo que me estaban pidiendo, yo no sabía qué hacer. Y sin yo darme cuenta ya estaba con un puñal en mano y una persona enfrente que tenía que matar. Yo no fui capaz, a mí... No, es que no les explicar, pero no fui capaz. Al final esta gente me agarra el cuerpo, las manos y pues matan a esa persona y es como si algo dentro de mí también se hubiera muerto. Ya de ahí para adelante matar se convirtió en algo muy fácil. Un proceso de coerción, al generarle al individuo miedo por la pérdida de su vida, no es considerado un proceso de obediencia como tal. Sin embargo, la coerción o las amenazas son un perfecto caldo de cultivo para un proceso de obediencia. Cuando un individuo realiza un acto percibido como inmoral por coerción, aparece en él un fenómeno conocido como disonancia cognitiva, el cual es un fruto de la incoherencia o, mejor dicho, contradicción interior entre pensamientos, emociones y conductas. Este fenómeno, además de ser muy incómodo, pide a gritos una resolución que disminuya el malestar que genera, la cual, en casos como este, tiende a ser la responsabilización del victimario y justificación del acto. Una vez se ha justificado el acto inmoral y se mantiene, digamos, la presión de la autoridad, es cada vez más probable pues, que el individuo obedezca a sus demandas, incluso si la coerción se hace, digamos, pues, cada vez más implícita. En situaciones de este estilo, vale la pena buscar cuando un victimario se convierte en víctima. Es muy probable que primero y de fondo ese victimario también sea víctima. Tenemos que cortarle la cabeza. ¿Qué van a hacer con la cabeza? Mandársela al que la mandó a matar. ¿Le van a mandar la cabeza Sí. al que les pidió que hagan este homicidio? Sí, claro. ¿No te impresiona hacer eso? No, ¿y por qué? Nadie le tuvo miedo cuando mataron a mi primito y cuando entraron a mi familia. No le tengo miedo a nadie, ni pegar a nadie. Antes de ejecutar su horrible contrato, esta macabra muerte con decapitación y entrega del atroz trofeo no parecen medir el horror ni la gravedad. Fania va, como si nada, a donde su tía a ponerse la ropa limpia que ella le planchó. ¿Estás en retardo? Sí, claro. Porque llora mía, que no está viendo nada malo. Ya me está viendo cambiar. Para mierda, pues. Mi cámara incomoda a la tía. Ella sabe lo que Fania va a hacer. ¿Sí o no? Fania, a sabiendas de la clase de trabajo que va a realizar, se esmera en la preparación, que sea un asesino bonito, pintoso, bien vestido. Se tarda, pero la muerte llegará a la cita. Afuera, Mecha se impacienta. Nuri, chao. No, y pues después de eso que te cuento que pasó,
yo me sentí, o sea, yo como que quebrantado, pero no quebrantado doloroso, sino que uno siente que ya, pues uno se desconoce. Entonces ahí es mucho más fácil, pues a mí me empezaron a pedir más cosas y yo como que obedecía ya. O sea, al principio eran cosas más chiquitas, pues, ¿no? Que vamos a robar allá, que hay que decirle a esta gente que pues, hay que pensar a estas otras personas, y así, que la vuelta, que... Pero lentamente pues uno empieza a obedecer y yo me hice muy bueno en obedecer, pues la gente, yo hacía los trabajos bien, entonces ya no me mandaban como con un mayor o un teniente pues a hacer las cosas, sino que me mandaban a mí, me encargaban a otros dos pelados. Todo eran las órdenes después de arriba, pero yo las hacía, yo las cumplía muy bien. Y todo era lo mismo. Ya hay un punto en que, no, que hay que sacar a esta gente, no, la vuelta, que sea, como sea, todo igual. Y a ese ritmo, pues terminé yo con mucha gente a mi cargo, pero yo era como un puente. Ordenaban y yo ordenaba. Cuando una persona, por procesos de obediencia a una autoridad, comete actos percibidos de forma inmoral, sea por él mismo o por una sociedad, se ve en la urgencia psicológica de reducir la disonancia cognitiva que esto genera. La tendencia común es encontrar una justificación externa al acto. Muchas veces, la justificación se le hace a la presencia o voluntad de la autoridad en cuestión. Lo delicado de estas justificaciones es que lentamente disminuyen el control percibido del individuo sobre sus actos e incrementan el poder, incluso la legitimidad de la autoridad sobre éste. Estas progresivas justificaciones en la autoridad lentamente van generando un efecto de desensibilización a los impactos de las conductas y la disonancia cognitiva, lo cual hace que cada vez sea más probable que dichas conductas se repitan y escalen. Ese efecto, en el cual progresivamente por sucesivas justificaciones a los actos van incrementando en su frecuencia y gravedad, se llama pendiente resbaladiza y explica la aparición de conductas indebidas y hasta violentas en contextos como los de los grupos armados de nuestro país. Bueno, ¿y actualmente en qué está tu vida? No, pues yo ya llevo 2 años volado. Todo obviamente está avispado siempre a que no lo vayan a pillar a uno, que no vayan a coger a uno. Pero estoy buscando trabajo, muy duro pues, pero ahí he conseguido cositas. He conseguido gente también que me acoge. En este momento en la casa de acogida del pueblo la señora me está ayudando, entonces pues si uno lentamente va queriendo como que hacer las cosas diferentes. El primer paso para la resocialización de un joven que ha sido víctima del conflicto y convertido en victimario es casi siempre la ruptura parcial o absoluta con el contexto victimizante. Que esto suceda es bastante difícil porque por un lado estos contextos suelen tener una vinculación en la coerción y en la violencia, y por otro lado, cuando este proceso de vinculación y victimización empieza a edades tempranas, es más probable que el individuo termine haciendo un proceso de aceptación tanto de la vida como de los actos que le implican su pertenencia al grupo armado. Ya que la primera dificultad es contextual y constante, la ruptura con el contexto victimizante suele provenir de una ruptura con el proceso de aceptación. Para que la aceptación se rompa y aparezca disonancia cognitiva, cuya resolución sea el abandono o ruptura con el grupo armado, es fundamental que se rompa con la unanimidad aparente percibida por el individuo y que se deslegitime a la autoridad lo suficiente como para decidir escaparse o rebelarse. Que uno de estos jóvenes descubra que existen otros con las mismas experiencias de culpa, resentimiento o deseo de cambio, o que existen otros disidentes, rompe con la poderosa influencia del grupo y puede devenir en la decisión de abandonar el contexto que primero los hizo víctimas para luego hacerlos victimarios. Quiere conocer el mar, lleva ahorrando meses, solo el pobre sabe que la tierra no le pertenece. Lleva una semana sin aparecer, tiene deudas y le piensan cobrar con creces. El duro dice que eso no se queda así, que recuerde que su familia aún vive por aquí, que yo soy su mejor amigo, que hará lo que le diga y según ellos me toca matarlo a mí.